Vamos a escuchar la palabra de Dios hoy. Esa palabra de Dios a mí siempre me gusta. Me gusta explicar cómo yo preparo mis mensajes. Y que generalmente siempre en mi diario caminar, es decir, surgen de algo. Yo esos días estaba hablando con un hermano en Brasil, me contó de otro hermano que hace años quería servir al Señor. Desde cuando yo lo conocí quiere servir al Señor y soñó de ser misionero no sé a dónde y bueno, y vio la paloma volar y qué sé yo, pero siempre, toda su vida. Sé que hoy ese hermano, y estoy hablando de quizás ya van pasando como 30 años, ese hermano hoy está inválido y no puede más. Está dependiente de otras personas. Así que yo pensando en esto, digo, increíble, ¿no? Toda su vida. Y añadiendo que uno en su caminada espiritual ve un montón de cristianos en espera. Usted sabe que las sepulturas de los cristianos tendrán algo en común. ¿Saben? En Tacuarembó también. Las sepulturas de los cristianos tendrán algo en común y tendrán algo que dice así, espera. Espera para que el cielo actúe. Espera por Dios. Así que pensando yo en esto y dije, qué tremenda trampa en la vida cuando el cristiano, y por supuesto, sacando de esto lo que el miércoles estábamos hablando y que vuelvo a insistir que es fundamental esos estudios que estamos haciendo el miércoles, que van a seguir llevando varios miércoles, y que estamos hablando sobre el enemigo del cristiano. Y estamos viendo cada vez que el enemigo tuyo y mío no es el diablo, sino tu propia carne. Y en ese miércoles una persona preguntó sobre si esperar en Dios y que tenemos que pedir a Dios y etcétera. Y uno se da cuenta de que cuán pobres, que si el cielo fueran humanos y de reír, daban carcajada de nosotros muchas veces. Pero si tuvieran que llorar, llorarían profundamente de lástima por nosotros los cristianos. Estoy hablando de una forma general. ¿Por qué? Y ese mensaje que quiero decirlo el tema es el peligro de seguir esperando en Dios de una forma pasiva, mientras que Dios ya ha hablado. El peligro, para no decir la muerte, de seguir esperando a Dios por cosas que Dios ya dijo. Por cosas que Dios ya dijo. Así que les invito a Efesios capítulo 5, versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Está bien? Y acá vemos a Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso de prestar atención y tener con diligencia cómo andéis. Y acá no es forma de andar, sino la forma de vivir. Y le sigue diciendo, no como necios, no como tontos, no como locos, sino como sabios. Y le dice otra parte, cómo vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Y dice, por eso no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, vivir ajeno a la voluntad de Dios es insensatez, es locura, es no aprovechar el tiempo, y el mayor aprovechar del tiempo es el propio tiempo. Así que Pablo exhorta de no vivir por inercia, sino de una forma intencional. Una forma intencional, aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y uno de los malos de los días, ¿sabe cuál es? Que cada día que pasa no vas a poder recuperarlo jamás. Los primeros malos del día es esto. Tú ayer no puedes, por más que tú te arrepientas, no vas a poder recuperar ayer. Ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Lo máximo que tú puedes hacer hoy, tomar lección para cambiar hoy y que mañana sea diferente. Y que mañana valga la pena. Así que, amados, vivimos en una generación donde muchos cristianos están sentados esperando un mover sobrenatural, un sentir, una voz, como hacían en el tanque de Bethesda, un ángel que bajara a mover las aguas. Y tenemos una generación así. Ese hermano que yo les conté siempre decía, estoy buscando que Dios me confirme. Y por supuesto en aquella época no tenía tanto conocimiento como hoy, porque si tuviera lo de hoy, decía, Dios ya te confirmó. Dios ya te confirmó, que lo que Dios ya ha confirmado, no esperes, que queremos hacer, queremos servir, queremos trabajar, queremos tener una vida realmente que valga la pena, pero como que queremos que baje un WhatsApp celestial o un mensaje, un mail de Gabriel, Ángel Gabriel, puede tocar, hermano, puede cantar, puede evangelizar, puede servir, puede, pero a veces no viene el WhatsApp porque nuestra vida no está tan regulada así. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que no necesitamos un mensaje del cielo, porque del cielo ya tenemos lo que el cielo quiere, ya fue hablado. El Espíritu del cielo ya fue dado. La palabra inspirada, revelada y compilada, y la tenemos en nuestras manos, ya nos fue dada. Así que, ¿qué es lo que esperamos? Esperar, amados hermanos, puede ser una virtud cuando se trata de confiar en tiempos de Dios. Por ejemplo, joven, ¿querés casarte? O hermano, qué sé yo, mayor, lo que sea, ¿querés casarte? No te afanes, no salga ahí a aventurar. No, ahí sí busques a Dios, ore, pero también abre los ojos, ¿no? Abre los ojos. Si tenés ya las condiciones para casar, si quieres casarse, por supuesto, abre tus ojos, busques a Dios, ore. Sí, espere en Dios porque si salís a aventurar para mirar por los ojos las bellezas externas, muchas veces cometés muchos errores. Sí, hay momentos sí que hay que esperar en Dios, pero vivir la vida cristiana, ser útil para el reino de Dios, ocuparnos con nuestra salvación con temor y temblor, eso ya fue dado. Eso no necesita que tú esperes una confirmación del cielo. Y por eso siempre lo digo, debemos volver a Hechos de los Apóstoles para ver si la vida cristiana que yo vivo realmente es bíblica. Porque les garantizo que muchas vidas cristianas no se viven bíblicamente. ¿Por qué? Porque ya ha sido mutada, así se dice, ya ha sido mutada montones de veces que hoy cuando miramos, esa no es la vida cristiana. Y tú y yo que tenemos que llegar a la presencia de Dios un día, tú y yo tenés la responsabilidad de mirar, ¿realmente estoy viviendo la vida cristiana bíblica? Porque esto es el gran engaño. Cuando yo comienzo a vivir una vida cristiana, no es bíblica. Ayer me olvidé decir, 2,000 pesos acá, que tenían la foto de un hermano. Y son 2,000 pesos, tenían todas las características, pero no sirve para nada. No por el hermano, no que quiero que el hermano se ofenda.
Así que si tu vida no refleja realmente el diseño de Dios en su palabra, y no estoy hablando de perfección, de intachabilidad, sino de una realidad. De una realidad. Si te invito a jugar de noche fútbol y vamos a jugar fútbol, te llevo una pelota cuadrada, todo el mundo quedará asombrado. Y por más que quiero convencerle que es una pelota, que el cuadrado es él, que no tenía que ampliar su forma de vivir, y me llamarían todo de nabo. Y por supuesto, como libanés, me quedo en la lona, porque la pelota es redonda y se juega con la pelota redonda. Y es locura jugar con la pelota cuadrada. Es así como peor locura querer vivir un cristianismo a mi manera, como yo quiero, como yo deseo, y creer que estoy yendo con el Señor, caminando con el Señor, y espero que el Señor en el fin de mi día estar para recibirme. Es terrible. Es terrible. Yo sé que la salvación no es por lo que tú haces, pero lo terrible de la salvación es vivir una vida a tu manera. Eso es lo terrible. Dios no premia la pasividad cuando ya nos ha dado instrucciones claras. Todos que tenemos Biblia en la mano tenemos instrucciones claras, para no decir un imperativo para que debemos ser y actuar en lo que Dios nos ha puesto en la mano. Y hermano, desde el principio, no sé si se acuerdan, en Génesis Dios creó la tierra, creó al hombre, ¿y qué le dijo al hombre? Potestad, para gobernar. Dios le dio al hombre la potestad de gobernar, desde el principio. Por eso vuelvo a decir, este mundo es el mundo de los hombres, porque Dios le dio la capacidad a los hombres, le dio ese mundo a los hombres, y los hombres en el pecado están viviendo esta desgracia que nosotros vivimos así. Le dio para gobernar, para cuidar, para multiplicar, para actuar, y eso está en Génesis. Así que nosotros hoy como cristianos, Dios también nos ha dado la autoridad de Él para que vivamos en este mundo representándolo a Él, cambiando nuestras vidas y transformando, o por lo menos intentar transformar los que están desde afuera. Esperar por lo que Dios ya nos dio es una negligencia, irresponsabilidad, para no decir una rebelión contra el Espíritu de Dios y contra la palabra que tenemos en la mano. Y eso es serio. Eso es serio. Llévalo contigo a tu casa, ese mensaje, y vuelva a estudiarlo. Eso es serio. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas, iglesia de Salto, como todas las cosas que pertenecen a la vida natural y a la piedad, a la vida espiritual, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que tú necesitas como cristiano ya te fue dado. Ya te fue dado a ti y a mí. ¿Y para qué nos fue dado? Para que crecemos, para que seamos transformados, para servir y para fructificar. Y ahí uno tiene que preguntar, ¿realmente estoy creciendo? ¿Realmente estoy viviendo ascendientemente mi vida espiritual con Dios? ¿Realmente estoy dando frutos? No importa cuán pequeño soy, ¿estoy dando fruto? ¿O estamos siendo paralizados, engañados, esperando tiempo que el tiempo nunca va a venir? El tiempo nunca va a venir a ti mientras que tú sigas esperando el tiempo. El tiempo va a venir cuando tú entiendas que tú tienes que sacudirte y empezar a actuar en tu propia vida para que por medio de tu propia vida Dios también comience a obrar. Pero no porque Dios no quiere obrar. Dios quiere obrar. Pero tú tienes que disponerte para que Dios obre en ti. Porque todo lo que necesitas para la vida y la piedad ya te fue dado a ti y a mí. Así que ¿quién tiene que ponerlo en marcha?
somos nosotros. ¿Se imaginan ese edificio? Ese edificio que nosotros inauguramos, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? A ver, ¿quién estuvo desde el principio? Me diga, ¿cuál WhatsApp celestial recibimos? ¿O cuál mail angelical vino hacia nosotros? ¿O quién tuvo una visión angelical? Nadie. Era locura. Era locura. Y lo digo para que no enfocamos como se hizo, sino para que entendamos, como dice la canción brasilera, quien sabe hace la hora, no espera acontecer. ¿Por qué? Porque todo nos fue dado por su divino poder. Todo nos fue dado por su divino poder. Era locura. ¿Y cuál fue la peor locura? La peor locura fue no hacer nada. Pero gloria a Dios por la locura que se hizo, que pudimos comenzar a dar pasos y darnos cuenta que en los pasos que demos, Dios nos respaldó. Ay, porque el hermano libanés es muy mimoso de Dios. No, te garantizo, ustedes uruguayos que hablan bien español y más lindos, son más mimosos para Dios. Y no es el mérito del hermano Fares, no. Dios sabe que los terrores, otra de las cosas de entender de que los sentimientos y las emociones no deben impedirnos de lo que debemos hacer y ser en las manos de Dios. Y esto los miércoles los entenderás mejor. Así que si pensamos cómo se compró, cómo comenzó, todo era locura. Todo era locura. Pero uno tiene que sacar lecciones. Gracias a Dios, porque realmente como locos, como necios, tomamos pasos que nos llevó a hoy tener nuestro propio local. Y creo que todos, unos más, otros menos, todos fuimos parte de esto. Muchos quizás vinieron a trabajar, qué sé yo, en el hormigón o en el techo o en la pintura o en la electricidad, a veces con bronca. Pero hoy miran y dicen, wow, valió la pena. Ahora escuche, imagínate llegar al cielo, imagínate si eso es tu vida. Imagínate si esto es tu vida y hoy Dios te llama. ¿Qué presentarás a Dios? Señor, yo seguía esperando que tú me revelara. Estaba esperando, Señor. Dormía temprano para que pudiera ver una visión celestial. Como Daniel vio, como... Esto es lo que presentarás a Dios. Esto es terrible. Y vamos a ver por qué es terrible. ¿Por qué es terrible? Así que en esta mañana con todo mi corazón anhelo que podamos entender la importancia de mover, de vivir, de salir de la inercia, de la pasividad, del parálisis espiritual, mental, y disponer nuestras vidas en las manos de Dios, en lo que Dios nos ha dado, y comenzar a poner en práctica lo que tenemos, no como opción, sino como mandamiento para vivir y trabajar para nuestro Dios. Si realmente somos parte de su reino, donde Él es el rey, donde los estatutos y los mandamientos y las órdenes, ¿quién la da? Es el propio Dios, no es tú ni yo. Y ahí tenés que pensar, ¿gobierno yo mi vida? ¿O rey del reino gobierna mi ser? Piénsalo. Piénsalo, no es capaz, tú no es capaz de Uti. Uti te persigue, o si te persigue, todos los deberes que el Estado te pone, te persiguen y sí o sí tienes que hacerlas. Imagina el reino de Dios que fuimos entrado a Él por la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos querer vivir el reino de Dios a nuestra manera, como me gusta, como deseo, a mi forma de vivir? Y después quiero llegar a la gloria y que el Señor me reciba en sus brazos. Así que primero, amados hermanos, Dios ya te habló y te capacitó. No sigas esperando. Dios ya te habló, ya te capacitó. No sigas esperando. Dios no solo nos creó, sino que nos equipó desde el comienzo. Como dije, desde el jardín del Edén, Dios le dio al hombre
la tierra y le dio la tarea para trabajar, cuidar y gobernar. Ahora imagínate que el hombre miraba a Dios y dice, ¿qué quieres que yo haga? Te di la tierra para que tú cuidas y para que tú gobiernas y para que tú administres. ¿Qué es lo que el hombre tenía que hacer? Administrar, poner en práctica. Cuando el hombre quiso hacer a su manera, caímos en esa desgracia que estamos. ¿Por qué? Porque el hombre sacó su oído de lo que Dios había dicho. Pero a pesar de la caída, Dios trazó un camino de redención en este mundo. Dios trazó un camino de redención en este mundo corrompido, usando hombres y mujeres como instrumentos para su propósito hasta la venida de Cristo. Y cuando vino Cristo, todos los que están en Cristo Jesús le tienen ese poder y esa autoridad designada por Dios para que puedan levantar y ser embajadores del reino de Dios en esta tierra. Así que no esperes que Dios venga y te dice, te condecoro, hermana Gabriela, para que tú seas embajadora. No, ya sos un embajador del reino si sos del reino. Y Pedro, como hemos visto, no deja excusas para nosotros seguir esperando. Porque dijo que ya tenemos todo lo que es necesario para la vida, para vivir humanamente y para vivir la vida espiritual piadosa. Entonces, ¿por qué seguimos esperando? ¿Por qué seguimos esperando? Yo conozco la mayoría acá y sé que muchos ya tienen años en la fe. El que está nuevo está justificado de cierta forma. Pero lo que tenemos ya unos cuantos años, ¿qué justificación tenemos? De seguir en inercia, pasivos, plenamente adormecidos espiritualmente. ¿Por qué confundimos espiritualidad con pasividad? Pasividad jamás es espiritualidad. Hay oraciones, escuche, hay oraciones que Dios no responde porque ya nos respondió antes con una orden. Es decir, no le digas, Señor, ayúdame a que puedo evangelizar. No, ya te fue dada la orden. Sal, llevar el mensaje de Cristo. Sos embajador en Cristo Jesús. Id a ser discípulos. Entonces dice, Señor, ayúdame a que puedo tener la fuerza de salir a evangelizar. No, disponete a evangelizar. Disponete en tu corazón, disponete en tu mente. Soy embajador. Pero disponete primero en trabajar en tu vida, de sacar tu vida de la inercia, de la pasividad, de esa sonolencia espiritual en que nos encontramos. Eso es el primer paso que tenemos que hacerlo. Por eso Pablo nos manda a seguir, no nos manda a seguir esperando, pero dice así en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid, vosotros, tú, añade, tú sea diligente y añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, afecto fraternal, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y eso no es Dios lo que va a hacer que abunde en ti. Si tú realmente pones en práctica esto y deja que crezca y se abunda, no os dejarán ociosos. Lo que más hay en la iglesia, gente ociosa, gente perezosa, gente que tiene disposición para todo menos para la vida espiritual. No nos dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, Dios no bendice la inacción. La inacción no es una bendición, para no decir es una maldición en sí. Si la miramos de un amplio espectro, la inacción, la paralización es una maldición si mirando de un prospecto prolongado. La pasividad es un cáncer para los hijos de Dios. Escuche, la pasividad es un cáncer. ¿Sabe? Vivir totalmente adormecido es un cáncer. ¿Sabe por qué? Porque comienzan a atrofiar toda tu vida interior y aún emocional y espiritual. ¿Sabe? Aún emocional y espiritual. Comenzamos a atrofiarnos por dentro y comenzamos a descomponernos por dentro espiritualmente.
que ahí nos cumple la palabra, tiene nombre de que está vivo, pero está muerto. Pero no porque Dios quiso matar y no porque el diablo le puso una trampa. Si no has entendido el evangelio de levantarte y entender que la vida cristiana es una vida en acción. En acción conmigo, en acción por mí, en acción en mí, pero en una acción también por medio de mí. Y ahí cuando yo vivo esa realidad, voy a entender el Espíritu como agua viva va limpiando mi vida. Pero ¿cuánto va limpiando mi vida? Cuando mi vida entra en acción en las manos de Dios. Por eso cuando Moisés llegó al Mar Rojo y clamó a Dios, ¿qué le dijo Dios? Sí, Moisésito, te entiendo, querido, espera un poquito. ¿Qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Bueno, a nosotros dicen, ¿cómo? Aquí está el mar adelante y los egipcios atrás. Pero Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Marchen. Marchen. ¿Qué decir? Actúes. ¿Qué decir? Si está en mí, si está bajo mis ordenanzas, no tenga temor, el respaldo es mío. El respaldo es mío. Dios nunca va a actuar cuando toda nuestra esfera mental sea totalmente concluida. Es decir, nosotros queremos que Dios venga un mapa y toma, hermano, ahí está todo lo que tú tienes que vivir en esta miserable vida que tú vives. Y Dios nunca va a hacer eso, porque el que desea esto está viviendo una miserable vida. Así que esperar cuando Dios ya habló es desobedecer. Esperar cuando Dios ya habló es desobedecer. Y aplícalo a tu vida, a tus hijos, a la gente que trabaja contigo, o a tus colegas, o a quien sea, que tú le pidas algo y él no lo haga, pero viene y dice, no, estaba esperando que tú vinieras a decirme. Te da ganas de agarrar el amor de Dios. ¿Y por qué como hijos de Dios queremos perder los tiempos y no investir en nuestra propia vida y entender que somos llamados para actuar? Y que el no actuar ya está mostrando la realidad de nuestra propia vida. Así que seguir esperando es desobediencia disfrazada de espiritualidad. Segundo, la fe no es pasividad, es una obediencia activa. La fe no es pasividad. Alguno cree que la fe es algo pasivo, está enganado. La fe es una obediencia activa. Activa, permanentemente. La fe verdadera no es una emoción. La fe no es una emoción. Por eso la desgracia de muchos buscando y viviendo esa fe que es emocional. Y la fe bíblica no es emocional, ni una espera pasiva. La fe bíblica es acción, se mueve bajo las órdenes y el camino de la obediencia. Abraham no se quedó esperando a entender todos los detalles cuando Dios le dijo, salga de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No tenía un map, un Google Map. No tenía todo el GPS marcado por Dios. En ese punto tú paras, en ese punto. No tenía, sal. Esa es la fe. La fe es acción. La fe es entender quién me manda a hacer y en obediencia a Él, en consideración quién es Él, salgo. Esto es la fe. Es la certeza, es la convicción de quién me pide y me dice lo que tengo que hacer, que es Dios. Y dice Hebreos, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Con esa fe pasiva, emocional, babosa interiormente nuestra, no servimos nada a Dios, estamos sirviendo al Dios yo, no al Dios de los cielos. Abraham, hermano, movió y vemos la realidad de vida de Abraham, que no fue fácil. No fue fácil. Así que para ti no creo que es fácil. Lo más fácil es, ¿sabe? Lo más fácil y desastroso es quedar totalmente inactivo, esperando que Dios haga lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Los grandes hombres y mujeres de Hebreos 11, la galería de la fe que nosotros
tanto admiramos, no fueron definidos por lo que esperaron, sino por lo que hicieron, creyeron y movieron en la dirección de Dios. Santiago mismo nos dice, y que nos resuena esto, no nos gusta. Santiago mismo nos dice, la fe sin las obras es muerta. Y cuando hablamos de la fe sin las obras, lo primero que pensamos es ayudar y acá extender la... No, Señor, la fe es tu vida. La fe en tu vida sin acción, la fe sin obrar, la fe sin mover, la fe sin estar activo en las manos de Dios por medio de los mandamientos y las designaciones que Dios tiene para nosotros, está muerta. Así que hoy tenés la oportunidad de comenzar a decir, Señor, voy a sacar todas las... ¿Qué tiene el carbón cuando se apaga? Ceniza. Voy a soplar sobre la ceniza, voy a permitir que tú vuelvas a encender mi corazón para que yo pueda levantarme y comenzar a vivir una vida realmente marcada por ti. Muchos oran por la cosecha, pero no siembran. No estoy hablando materialmente. Quiero tener una vida abundante. ¿Qué está haciendo? Pasa dormido hasta la 1. Pasa la semana, el mes y ni siquiera tenés media hora, 1 hora de oración entre tú y Dios. Te van a oír a Habacuc y los confunde por una historia griega. Quiero que ver mi vida. Levántate, ponga en disposición. Levántate, ponga tu orden. Voy a levantar a orar 5 minutos todos los días. Pero levántate y ore 5 minutos por día. Voy a leer medio capítulo por día, pero lee medio capítulo por día. Y vas a ver, en un mes tu vida va a comenzar a tener otro sentido para ti mismo. Para ti mismo habrá otro sentido. Ponga en propósito, voy a unirme con mis hermanos, voy a vivir la vida fraternal con mis hermanos. Y por supuesto, de una forma que ustedes entienden a qué me refiero. Porque Dios no nos llamó para vivir burbujas. Las burbujas son obras carnales y diabólicas. Dios nos manda a romper todas las burbujas para que podamos vivir en su burbuja y cumplir la voluntad de Él. Y esto es sinónimo de vida en nosotros. No confundamos prudencia con miedo, ni disfraces por incredulidad como espiritualidad. Si no actúas en lo que crees, no creas de verdad. Repito, si no actúas en lo que crees, no lo crees de verdad. Hermano, Dios es poderoso, Dios puede salvar. Pero si tú no te pones como agente de salvación en las manos de Dios, como es cristiano, tú no crees que Dios salva. Yo sé que Dios puede sanar y obrar, pero si tú no te dispongas, es porque no crees que Dios salva. Esa es la pura realidad de Proverbios 24. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará. Y por eso, espiritualmente, muchas veces somos perezosos. Así que te disponga, porque los hombres que marcaron la historia fueron hombres, ¿sabe qué? Que no esperaron una voz del cielo, ni una señal del cielo, sino se pusieron en las manos de Dios y Dios hizo grandes cosas. Y te hago recordar a Nehemías como esclavo, copero de rey, lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su ambiente. Ese hombre cuando escuchó cómo estaba su tierra, cómo estaban sus familiares, ese hombre ¿qué hizo? Oró, ayunó, estuvo dispuesto a contestarle al rey, porque por el hecho solo de estar entristecido, el rey podía haber matado. Pero corrió riesgo, actuó, no quedó indiferente, no hizo la sonrisa política hipócrita que muchos hacemos para estar bien, para pasarla bien. No, se levantó, se ayunó, se clamó, se identificó con su tierra y con su pueblo. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo Dios en la vida de ese hombre? Quizás si Nehemías estuviera entre nosotros, está muy exagerado ese hermano. Algo le falla, ¿no? Le falla que el hermano Agustín se pone lunes, miércoles y viernes para ayunar.
ya Melina lo lleva al psiquiatra. ¿No? Dios está buscando gente así. Dios está buscando hijos así, que realmente se dispongan. Señor, quiero que tú uses mi vida, pero quiero que tú transformes mi vida. Eso no es locura. Esa es locura para el mundo afuera, pero para los cristianos no debe ser locura. No debe ser locura, ya que su propio Señor tuvo que pasar noches en oración, días en ayuno en el desierto, y hizo lo que hizo. Por supuesto, no es porque ayunó, sino porque estaba identificado plenamente con las cosas espirituales de Dios. Y los discípulos lo mismo, y por años podemos ver lo mismo. Así que Nehemías actuó, y vemos que en el actuar de Nehemías, Dios usó la vida de Nehemías para volver a reconstruir la tierra. Fue una pieza clave. ¿Pensaba Nehemías en la dimensión? No. No, nunca pensó Nehemías que iba a ser un hombre que iba a marcar la historia y que hoy, hace como 3000 años, nosotros estamos mirando su historia con gran admiración. De un hombre que se levantó ¿a qué? A actuar en las manos de Dios vivo. A un hombre que no escatimó su propia vida. Ah, sí, pero la verdad, está frío, ahí está frío. El domingo pasado estábamos llenos de acá y uno pregunta, ¿dónde está el resto? Claro, siempre hay una opción mejor de estar adorando a Dios, sirviendo a Dios, mostrando que la prioridad de Dios en mi vida, y hoy es una opción más. Que Dios nos libre, hermanos, de esta vida pasiva. Creer no es solo esperar, es actuar conforme a lo que Dios ya ha dicho. Si tenemos la palabra de Dios, no tenemos excusa para no actuar. 3, esperar cuando deberíamos actuar puede traer pérdidas. ¿Sabes? Esperar mientras que tengamos que actuar puede traer pérdidas. Y eso es verdad, como cristianos nosotros seguimos esperando. Seguimos esperando. Esperar de una forma inercia en sí ya es una pérdida. Como dije, la peor pérdida que estamos teniendo, por eso Pablo a los Efesios dice, aprovechad bien el tiempo. Aprovechad bien el tiempo. Y de verdad lo repito 1000 veces por año. ¿Sabes que mañana estarás vivo? Y tengo todas las pruebas porque lo digo. Tengo todas las pruebas porque lo digo. ¿Sabes si mañana estarás vivo? Eso no te dice nada, no te mueve. ¿Sabe a veces por qué no nos mueve? Porque no conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, realmente debemos sacudirnos y temblar. Yo creo muchas veces, sinceramente, les confieso, los cristianos tienen más miedo al diablo que a Dios. No que Dios quiere que nosotros le tengamos miedo. No que Dios quiere que nosotros le tengamos miedo. Pero nosotros tememos a la criatura, ese chamuco feo, que no lo conozco, tampoco quiero conocer, que a Dios. Que Isaías, cuando lo vio sentado, clamó, ay de mí, un hombre inmundo, pecador en medio de un pueblo inmundo. Los serafines tapaban los ojos mediante la santidad de Dios. Nosotros hablamos de Dios. Y ahí, bro, ¿cómo está, bro? Cualquier día, ¿cómo está, bro? ¿No? Bueno, la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Y esto lo escribe a cristianos, ¿sabe? No está hablando de impíos. Esto habla a nosotros. Así que a ese Dios que tú amas tanto, y sé que es un Dios de amor, pero no te olvides, nuestro Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia, un Dios que dio su propio Hijo para morir por ti y por mí. No para que estés sentado domingo tras domingo, miércoles, en una silla inerte y volver a tu casa como que nada pasó. La mayor pérdida que estamos teniendo es esa conciencia de que en el Dios
aquí nosotros vamos a prestar cuenta cara a cara. Y no estoy hablando de miedo, estoy hablando del Dios de gloria. Del Dios de gloria. A veces tenemos miedo de ver un gato negro. Ya lo he visto un montón de gente. ¡Ay, gato negro! Tenemos más miedo de gato negro, de una escalera abierta, de un sueño perturbador, de un Dios que todo lo ve, que en todo el tiempo está, que su longanimidad es grande con nosotros y su amor es inmenso. Y la prueba de su amor que todavía hoy nos habla, aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo porque van a llegar al día si ya no tengo más fuerza, me duele acá y me duele acá y me duele acá y ya no tengo más ganas ni fuerza. Aprovecha el tiempo hoy. Aprovecha el tiempo para con Dios. En Números 13 y 14 vemos al pueblo de Israel que vio la tierra prometida, tenía la promesa de Dios, vieron las maravillas de Dios en su vida, vieron algo tremendo de Dios, pero en vez de avanzar por fe, quedaron esperando, atemorizados, retrocediendo en su propia vida. Porque en la vida cristiana, o estoy caminando en acción, no importa cuán lento estoy. Y tener por cierto, en la vida cristiana no hay punto cero. Si no estás en acción, está en desaceleración. Si tú no estás avanzando para adelante, estás avanzando para atrás. Y eso es tu vida. Por eso, mira hacia tú. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy atrofiado? ¿Por qué estoy en bronca siempre? ¿Por qué esa paz que Cristo habla, que sobrepasa todo el entendimiento, no la tengo? Tengo una guerra, una lucha permanentemente interior. Porque ese mismo espíritu, la Biblia dice al pueblo de Israel, ese mismo espíritu se tornó sus propios enemigos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, por la rebelión de sus vidas, de encaminar en Dios. Creyeron que caminar con Dios es una opción. Caminar con Dios para el pueblo de Dios no es una opción, en absoluto. Esta es la trampa más grande. Así que eso debe hacernos entender que la pasividad para los hijos de Dios se torna confusión y muerte. Y no estoy hablando de muerte física, sino una muerte interior. Porque esa muerte interior nada más que es separación. Entonces, si no vivo a Dios, si vivo a mi manera, si yo sigo siendo el Dios de mi propio ser, entienda, esto es muerte. Romanos 8, porque la ley de la carne es muerte. La ley de la carne es muerte. Y esa ley de la carne solo podrá tener vida si es sometida a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No hay otra forma de yo vivir la vida de Dios dentro de mí sin someterme a la ley, algo que no muda, que no cambia. La ley de la carne y la ley del Espíritu son realidades que no se cambian. Sí se puede cambiar cuando otra ley mayor toma cuenta de esa ley. Por eso no hay escape. No hay escape más que someternos al dominio del Espíritu de Dios en obediencia y caminar en acción, en obediencia a su palabra. La desobediencia por omisión también es desobediencia. Postergar la obediencia es desobediencia. Dios no premia la parálisis disfrazada de prudencia. Hermano, estoy cuidando. Yo la verdad, por prudencia, estoy esperando. Y parece espiritualidad. ¡Ay, qué sabiduría! Si Dios ya te lo dijo todo. Si Dios ya te lo dijo todo. Omitir conocer la voluntad de Dios es la pérdida más grande de los cristianos. Omitir años, ni siquiera tenés noción, ni siquiera, ni voy a entrar en discusiones necias, decir, conoces 10 versículos en tu cabeza, pero no importa si no los conoces de cabeza. Tú puedes no conocerlos de cabeza, pero puedes estar viviéndolos en tu diario vivir. 4, Dios busca a gente de cambio, no espectadores. Dios busca agentes de cambio, no espectadores. Y lamentablemente lo que más tenemos es espectadores. Lo que más tenemos es espectadores. Dios no está buscando espectadores para traer un avivamiento a tu vida, a tu familia, a tu barrio, a esta ciudad. No está esperando. Dios está esperando personas que se disponen. Aquí está, como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí.
Nosotros cuando en las mejores condiciones, heme aquí, envíalo a Él. Heme aquí, que sirva a Él. Heme aquí, que trabaje Él. Heme aquí, que envía mensajeros a mi casa. No, tú es el mensajero a quien Dios espera. Tú es el mensajero a quien Dios espera en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio. Dios espera por ti. Y tú darás cuenta delante de Dios y yo daré cuenta de parte de Dios. Y Romanos dice, la creación gime. Romanos 8:19 dice, toda la creación gime. No esperando más discursos y años de silla y espectadores, sino la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe? Eso es lo que dice Pablo a Romanos. La creación gime esperando la manifestación del Hijo de Dios. Un montón de gente afuera, ¿sabe? Que están gimiendo de una forma u otra, esperando que tú y yo seamos la respuesta de Dios para sus vidas. Por eso a veces, y perdónenme decirlo, a veces solo orar es necedad. Solo orar es necedad. Y eso un día traeré un estudio solo. Es decir, hermano, ore por fulano, pero ¿fuiste a hablar con fulano? ¿Le fuiste a hablar del Evangelio? Por eso me gusta orar para las personas siempre cuando hablo. Porque a veces no es solo orar. Porque ya tenemos la oración como de brujería. Ore, hermano, por eso ore. Como que Dios está esperando allá, 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 allá. El cielo no funciona así, señores. El cielo no funciona así. El cielo funciona bajo la potestad del Evangelio, de la gracia. Porque Dios no viene a distribuir milagros. Dios viene a transformar vidas. Dios viene a transformar vidas. Por eso cuando vas a orar por alguien, vaya con ese alguien, hablarle de Cristo, si es cristiano, hacerle que entienda lo que es vivir a Cristo y que pueda volver a caminar con Cristo. Y ahí sí la oración tiene eficacia. Ahí sí la oración tiene eficacia. El Espíritu Santo, hermanos, no descendió en Pentecostés para emocionar a los discípulos. ¿No? Un montón de gente hoy está esperando esa decida, ¿no? Que venga y que me tome todo. El Espíritu Santo no descendió de ninguna forma a emocionar a los discípulos, sino a capacitarlos, a actuar, a predicar, a testificar, a confrontar y a obrar en medio del pueblo, y muchos de ellos dando su propia vida. Por eso ve la carnalidad en medio de las iglesias. Quiero sentir. Y les confieso, en mis primeros años, cuando me hablaron de esto, por 2, 3 años pedí esa tremenda cosa. Y después tú ves esas tremendas cosas, ves la gente deshecha, cristianismo hueco. Estoy lleno del Espíritu, pero un murmurador, sin vergüenza, se afado, no paga la cuenta, un mal testimonio por toda parte, pero el domingo tengo la llenura del Espíritu. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Qué locura! Por eso Pablo dice, no como necios, eso es necedad. Eso es necedad a los ojos de la Biblia, es necedad. Dios capacitó a los discípulos y el Espíritu Santo descendió para impactar, transformar vidas. Y para que por medio de nuestras vidas podamos reflejar a Cristo, la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio que es transformador. Pero ¿cómo yo voy a hablar del Evangelio si no es transformador para mi vida primero? Así que lo primer paso que tenemos que hacer, empieza a trabajar en tu propia vida y permita que ese Evangelio empiece a dominar y esa carne que no ama a Dios, no ama las cosas espirituales, es vaga, le encanta el churrasco y la salada rusa. No estoy contra eso. Cuando Dios levantó a David a luchar contra Goliat, ¿qué plano David tenía? David fue como, ¿cómo se llama la empresa con quien trabajaste? Pedido ya. David era como pedido ya. David, el papá le dijo, mira, ya llévale a tus hermanos y ahí comida y ve cómo están en la guerra. Fue como pedido ya. Llegó David y vio Goliat afrontando el pueblo de Dios.
estaba en los planos de David. No. ¿Qué hizo David? Me voy, la verdad. Como muchos de nosotros hacemos. Me voy, mejor estar en mi casa. Estar en paz de Dios en mi casa. ¿Qué hizo David? Se levantó como un loco en medio del pueblo de Dios. Como un loco, como tarado mental. Como metido, orgulloso, soberbio. ¿Quién se cree ese nabo que va a luchar contra Goliat? Pero ese hombre, Dios estaba con él. Y confrontó a Goliat y todas sus tribus. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a morir por Dios. Estaba dispuesto. Mientras que Saúl y sus hermanos de renombre con estrellas en el hombro se escondiendo, ese hombre dijo, me levantaré en nombre del Señor, a quien él afronta. David sabía que iba a vencer a Goliat. No. Así que entienda que Dios quiere que tú te muevas a trabajar, no cuando tengas las cosas claras. No, cuando está todo confundido, cuando crees que no hay esperanza, levántate, dispóngate delante de Dios. Y Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos y esperamos. ¿Por qué? Porque comenzamos a poner en acción lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso, hermanos, es lo sorprendente de Dios cuando nos movemos realmente para dejar que Dios obre en nuestras vidas. Si tú no te levantas, la historia pasará y dará testimonio de tu pasividad. Tú y yo ya estamos en la historia. Tú y yo en las crónicas celestiales estamos puestos. Cuando tú vas a leer los primeros reyes o las crónicas, está contando lo que pasó. ¿Sabe? En el cielo tú y yo ya estamos puestos. Tu nombre ya está. Y tu nombre va a llegar y dice, bienvenido hermano, esa es la medalla de la pasividad en persona. ¿Recuerda qué pasó con el siervo de los talentos? ¿Qué pasó con el siervo de los talentos? Dios le dio el talento. Le dijo, trabaje. ¿Qué hizo? La verdad que no. Mejor enterrarlo. Después cuando viene le doy. Él creyó. Esa es la necedad, ¿no? Observe. Esa es la necedad. Y la necedad, escuche bien esto. Ese hombre fue llamado malo y negligente. No es porque hizo algo malo. ¿Entiende? Dios mismo lo llamó negligente y malo, no porque hizo algo malo, sino porque fue negligente a la responsabilidad que tenía que hacer. Así que no tenemos elección, pero no solamente por obligación, sino por bienaventurados aquellos que realmente entienden lo que es ser parte del reino de Dios y que empiezan a trabajar con ese Dios en su reino como embajadores de ese maldito reino afuera, que sus días ya están contados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir expectante? ¿Vas a seguir esperando de afuera? ¿Vas a seguir esperando de otros? ¿Vas a seguir esperando por internet? Hay un montón de gente que ya tiene una hilera de internet, y no estoy contra internet, puede mirar todo el día internet. Internet no te ayuda. El hermano Fares no te ayuda. Lo único que puede ayudarte, tú toma conciencia de que Dios te ha designado, te ha salvado, te ha puesto en tus manos su palabra, te ha dado su Espíritu Santo, te ha dicho, estaré contigo todos los días. No quiero seguir diciendo para hacer lo que yo quiero. Para eso Dios te dice, estoy contigo todos los días para que tú hagas lo que tú quieres todo el día. Realmente solo acordamos de Él cuando el trabajo se cierra, la enfermedad se aproxima y vemos que nuestra fuerza, nuestra potestad, ya no podemos hacer nada. Ahí corremos, Señor, ten misericordia de mí. Y para esto Dios nos llamó a vivir la vida cristiana, amados hermanos. Escuche,
Tú eres la respuesta de Dios para muchos que te rodean. No esperes que alguien más lo haga. No esperes que alguien más lo haga. Así que con sabiduría, levántate. Levántate con todo lo que Dios te ha dado, porque todo lo que pertenece a esa vida y a la piedad, Dios ya te dio. Dios ya te dio. Lo que tú tienes que levantar y yo, ser diligente, ser responsables, tener temor de Dios con reverencia, comenzar a trabajar por lo menos primero en nuestras vidas. Si tú me dices, hermanos, me siento como saco vacío, está bien. El hecho de reconocer que estás con un saco vacío, está bien. Empieza a llenarte. Empieza a llenarte. Hermano, no sé por dónde comenzar. Empieces. Decida por dónde comenzar. Decida, un consejo mío, decida, no hagas grandes desafíos. Decida mañana, hoy, Señor, hoy voy a dedicar 1 hora para ti, media hora para ti. Hoy voy a dedicar media hora, voy a desligarme de todo y voy a estar atento a mi mente cuando voy a orar para que no se vaya para allá. Y cuando voy a leer, de no pensar en la comida y en esto y aquello. Empiece a trabajar en tu propia vida. Y esa es la gran clave. Esa es la gran clave de despertarte a ti mismo. Y si querés consejos, acá estamos. Si necesitas ayuda, acá estamos. Pero no creas que nosotros vamos a hacer lo que tú tienes que hacer. Nosotros podemos direccionarte, ayudarte, guiarte, aconsejarte cuando querés escuchar el consejo. Pero ¿quién tiene que hacer esto en tu vida? Es tú mismo. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, acá estamos delante de ti. Gracias por tu palabra.